Hoy en día los ojos del mundo están puestos ¿sobre quién? Sobre Israel, por sus enemigos que se han levantado. Algunos toman a Israel hoy en día como el reloj profético de Dios, ¿sí? Mire, el problema más grande y la perdición más grande del mundo va a ser por la ignorancia. Los cristianos hoy en día como rancho aparte, ¿sí me hago entender? No, que dicen, no, es que los mandamientos eran para los judíos, todo era para los judíos, y ahora la iglesia es la iglesia del libertinaje, nada más. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Bueno, hace rato estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Pero cada día pues se agravan más y cada día la situación se pone más compleja en todos los aspectos. Vemos los desastres naturales, que bueno, esos desastres naturales son comunes, ¿no? Digámoslo así de esta manera. Obviamente en el tiempo final pues se van a intensificar. Pero hay otros puntos más importantes que debemos analizar como iglesia, que debemos entender, que debemos conocer. Quiero pedirles en esta mañana que por favor no miren mucho el reloj, porque el tiempo se nos ha ido, tampoco lo voy a demorar mucho, pero vamos a aprovechar el tiempo para estudiar un poquito la palabra de Dios. A mí me gusta estudiar mucho la Biblia, bueno, tal vez debiera estudiarla más, pero bueno, me gusta investigar, me gusta aprender, porque Dios tiene muchas cosas que enseñar por medio de su palabra. Hoy en día los ojos del mundo están puestos ¿sobre quién? Sobre Israel, ¿sí? Los ojos del mundo están puestos sobre Israel por esta situación que está viviendo ese país, por sus enemigos que se han levantado y por todo lo que está pasando, que para muchos deja muchas preguntas y hay una incertidumbre en realidad. Algunos toman a Israel hoy en día como el reloj profético de Dios, y todos miran hacia Israel como el cumplimiento de las profecías puestas en Israel, y que eso hay que estar pendiente de Israel, porque Él es el pueblo de Dios y todas estas cosas que conocemos, que hemos sabido. Y quiero decirles, el tema de esta mañana lo he titulado El verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que ojalá, y yo los invito a que estudien. Mire, el problema más grande y la perdición más grande del mundo va a ser por la ignorancia. El diablo siempre ha querido que la gente esté ignorante de la realidad, de las cosas, ¿sí? Desde un principio Dios quiso enseñar su palabra a todo el mundo. Dios quiso que la palabra de Dios se propagara y llegara al conocimiento. Antes se transmitía de manera oral, ¿sí? Los mandamientos y la palabra de Dios. Luego vino la palabra escrita. Luego vinieron los mandamientos escritos, quedaron escritos, grabados en piedra, como todos sabemos. Y Dios ha querido que el mundo conozca lo que ha sucedido y lo que va a suceder, que estén alertas. ¿Para qué? Para que no los sorprenda la vida y terminemos perdidos por causa del no conocer, de no conocer a Dios, de no conocer sus propósitos. Lo que está sucediendo hoy en día en Israel, hermanos, es el cumplimiento de muchas cosas. En primer lugar, Israel fue llamado, el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Era la nación modelo que Dios quería que el mundo siguiera y se fijara en ese pueblo, un pueblo lleno de conocimiento, de sabiduría, del temor a Dios, del conocimiento de Dios, ¿sí? De la bendición de Dios también, porque eso estaba incluido entre las promesas a ese pueblo, fuera algo que atrajera al resto de la humanidad. Pero ¿qué sucedió? No sucedió así, y ha sido el pueblo más atacado por el enemigo, ¿sí? Ustedes conocemos la historia, lo que veníamos hablando esta mañana hace rato en el repaso de la lección, la separación de las tribus, ¿sí? Cómo el pueblo de Israel se redujo de las 12 tribus a las dos últimas, que trataron de conservar ese legado del Evangelio. Y hermanos, a eso es que quiero que pongamos atención en esta mañana. El verdadero pueblo de Dios, y a lo que debemos estar pendientes hoy en día, no es a lo que sucede en Israel. Israel como nación no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de hoy en día es su iglesia.
de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuérdese que Jesucristo derribó el muro divisorio y de los dos pueblos hizo uno. El problema es que ese pueblo quiso apartarse de los principios establecidos por Dios, y eso es lo que ha sido lo más fatal del mundo. Y lo que nos ha dividido y lo que mucha gente no conoce. ¿Qué papel ocupamos nosotros hoy en la historia? ¿A qué hemos sido llamados? ¿Por qué debemos saber esto? ¿Por qué somos el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy en día delante de Dios? Como mi esposa leyó en la lectura bíblica de Isaías 5. Isaías 5 habla de la parábola de la viña, ¿sí? Y se menciona que la viña era el pueblo de Israel en todo su entorno, todo lo que conocíamos como Israel, las 12 tribus. Ese era el pueblo de Dios. Y hay una historia muy interesante, voy a abreviar lo más que pueda este tema, que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 21, donde Jesucristo repite de esta parábola, da una enseñanza muy interesante, muy importante. Nuestro Señor Jesucristo menciona, aparte de esta parábola dicha hacía mucho tiempo por el profeta Isaías. Los invito al libro de Mateo, el capítulo 21, versículos 33 en adelante, mis queridos hermanos. Cerramos un segundo nuestros ojos. Niños, por favor, silencio. Oramos, bendito Dios, al abrir tu palabra, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender el mensaje a través de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos convenza de que somos el pueblo elegido por ti, Señor, que somos el pueblo tuyo de la actualidad, Señor, y el remanente al cual tú estás preparando para el reino de los cielos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta parábola es muy interesante. Es la parábola de los labradores malvados. Es la misma parábola de Isaías 5. Los labradores malvados. Es la historia, lo que sucedió cuando Cristo enfrentó a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Les habló esta parábola, que justamente era contra ellos y los llevaba a entender algo. Ellos conocían, les voy a hablar un poco del contexto, hermanos. En realidad ellos conocían que Él era el Mesías. Lo que pasa es que no se les daba la gana de aceptarlo, porque iba en contra de muchas cosas. Miren las barreras culturales que se colocan, ¿sí? Cuando la gente se arraiga tanto a las costumbres, a las tradiciones, a la conveniencia. Ay, no, porque es que ¿qué dirán? Ay, no, porque es que ¿qué pensarán de mí? Que soy distinto, soy diferente, que voy en contra del montón. Eso ha sido un problema siempre. Le sucedió al pueblo de Israel en muchos aspectos. Dice Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual, voy a leer un poco rápido por cuestiones del tiempo, hermanos, el cual plantó una viña y la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, la pregunta que hace el Señor, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Les hace esa pregunta. ¿Qué hará el Señor a esos labradores malvados que hicieron eso? Y lo tremendo es que ellos, los mismos fariseos,
responden en contra de ellos a la final. Dice, continúa diciendo el versículo 42, ¿nunca leíste en la escritura la piedra? Perdón, ahí es donde me quedé, versículo 41, le dijeron, esto lo dijeron los judíos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? Los mismos judíos estaban diciendo, le estaban respondiendo al Señor lo que iba a suceder, ¿no? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña cuando venga? Les va a quitar, los va a destruir por malos, ¿sí? Sin misericordia, y dará su viña a otros labradores que le paguen el fruto. Y Jesucristo continúa diciendo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores vino a ser? La piedra, la cabeza del ángulo, ¿no? El Señor ha hecho esto y es una maravilla a nuestros ojos. Dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Amén. Dios les menciona esta parábola a los fariseos. Mira, esto fue poco tiempo antes de ser nuestro Señor Jesús crucificado, días antes de ser nuestro Señor crucificado. Y esto era una advertencia, ellos sabían lo que iban a hacer, que iban a crucificar, ¿sí? Porque ellos conocían perfectamente la parábola. Y que iban a crucificar al Hijo de Dios. Ellos estaban a punto de matar al Hijo de Dios. A ese que estaban rechazando era a Cristo, al Salvador del mundo. Ellos lo entendían, pero pudieron más sus ambiciones, sus deseos de poder, que la palabra de Dios, que aceptar la voluntad del Señor. Y por eso terminaron haciendo lo que hicieron, entregando a nuestro Señor, bueno, todo lo que ya conocemos a la perfección. Es una historia bastante lamentable, pero ¿qué quiero decirles con esto? El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios como nación. Como nación. Y este mensaje, este legado fue entregado al pueblo gentil. A nosotros los que nos decimos llamar hoy en día cristianos. Gentil, ¿quiénes son los gentiles? Gentiles son todos los que no son judíos, todos los que no son israelitas, porque judío pues obviamente es una de las 12 tribus, ¿no? Todos los demás somos gentiles. Y por la causa de Israel haber rechazado al Señor, haber despreciado la misericordia de Dios, todos los beneficios y bendiciones que Dios tenía estipulado darle a su pueblo de Israel, le fue quitado ese privilegio de ser el pueblo glorioso de Dios como nación. Y ahora pasó a ser a la iglesia y se convierte en un solo pueblo, que ahora son judíos y gentiles, lo que hoy conocemos como iglesia. Pero se ha cometido un grandísimo error, hermanos, y es el punto central que debemos tener en cuenta, que debemos reconocer. El problema ha sido que la iglesia ha querido apartarse de Israel. ¿En qué contexto? La iglesia ha querido apartarse del fundamento de la fe. La iglesia ha querido apartarse de las leyes de Dios dadas a su pueblo, y eso ha sido la gran perdición. Y muchos piensan que Dios le dio a Israel unas condiciones para ser el pueblo de Dios y a la iglesia le dio otras. Eso se llama dispensacionalismo. No les voy a hablar de eso porque de pronto los enredo y no hay tiempo de hablar de eso. Y por eso hoy en día el mundo llamado cristiano rechaza la ley de Dios, rechaza los principios establecidos por Dios a su pueblo, Y se ha hecho como los cristianos hoy en día como rancho aparte. ¿Sí me hago entender? No, que dicen, no, es que los mandamientos eran para los judíos, todo era para los judíos, y ahora la iglesia es la iglesia del libertinaje, nada más, hermano. La iglesia, perdónenme la expresión, muchos
que lo dirán, no, eso es extremo lo que está diciendo. No, esa es la verdad. Hoy se quiere es una iglesia donde se pase bien, donde se venga a divertirse, donde se entretenga al cristiano, donde los principios y los valores y toda esa clase de cosas quedaron atrás. Eso no, ahora el mundo ha cambiado, ahora somos diferentes, hay que gozarnos en el Señor murió para que nosotros ahora seamos felices, para que vivamos bien y toda esa clase de cosas. Y por eso en las iglesias, incluyendo en la iglesia adventista, se han rebajado las normas. Y se ha permitido que entre la inmundicia a la iglesia. La inmundicia a la iglesia. Y eso es gravísimo, rebajar los principios establecidos por Dios desde siempre. Y la iglesia se le ha olvidado, perdón hermana, la iglesia se le ha olvidado que el fundamento de la iglesia lo tiene Israel. La primera iglesia que existió fue la iglesia creada en Jerusalén, fundada en Jerusalén. Allí nació la iglesia. La iglesia era netamente israelita o judía. Los 12 apóstoles eran israelitas, ninguno de los 12 apóstoles era gentil. Todos eran de allá. El fundamento de la fe era Israel. A ese Israel es al que me refiero. Y el mundo cristiano hoy en día, las iglesias evangélicas, sobre todo el catolicismo, se han separado de esos principios y valores dados a Israel. Y eso ha sido algo fatal. Y por eso, les digo la verdad, ni los católicos ni los evangélicos son pueblo de Dios. Hay gente en medio de esas, porque Juan 10:16, el Señor Jesús dice que tiene ovejas en otro redil, en otros rediles, que le es necesario traer, y habrá un redil y un pastor. ¿Sí? Eso habrá. Dios tiene, como dice la hermana Elena G. de Guay, y nosotros adventistas lo hemos dicho muchas veces, Dios tiene mucha gente buena en todas esas denominaciones evangélicas, en el catolicismo, gran gente, que desafortunadamente, hermanos, van a tomar nuestra corona. Por eso hay que tener mucho cuidado, como dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo, que nadie robe tu corona. El que piense estar firme, mire, que no caiga, que no caiga. Mire, hermanos, nosotros la iglesia, ahora somos el pueblo de Dios por la fe. Quiero invitarlos a Efesios 2, versículo 11 en adelante, para que esto es con un escrito está. Para que ustedes, cuando tengan la oportunidad, le hablen a alguien, le enseñen estas cosas. Nosotros estamos ligados a Israel. No a las personas que viven hoy en día en Israel, quiero que me comprendan esto, al legado de Israel, a lo que le fue entregado a Israel. Dice Romanos 9:4 que Israel recibió la ley, los pactos y las promesas. Eso fue para Israel. La Biblia, Dios no va a reconocer sino a Israel. Y en esto quiero que me pongan un poquito de atención antes de leer Efesios 2. Dios no reconoce sino a Israel. Para Dios no hay mundo gentil. Dios reconoce a Israel. Hermanos, por eso en la gran ciudad están representados las murallas, las columnas, están las 12 tribus de Israel y los nombres de los 12 apóstoles, en representación del pueblo de Dios. El Israel, hoy en día ustedes y yo somos israelitas espirituales. ¿Me hago entender? Por la fe pasamos a ser israelitas. Ahora sí leamos Efesios 2:11. Mira lo que dice Pablo: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, todos los que estamos acá, y todos los que no somos nacidos en Israel, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien, ¿me están siguiendo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos represados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Pero pasemos, hermanos, al versículo 19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ahora por la fe, hermanos, mire, esto es importante, no nos quedemos dormidos. Yo sé que esta hora es pesada, el sueño, ya el hambre para algunos, toda esta cuestión, pero ese es el problema, que a veces, pues bueno, estas cosas nos ganan. Hermanos, ahora ustedes, desde que creyeron en Cristo, por la fe, el cristiano ahora es el pueblo de Dios. Por la fe en Cristo Jesús somos descendientes de Abraham, amén. Ahora tenemos la cédula de ciudadanía israelita. ¿Sabían ustedes eso? En el cielo, para ir al cielo hay que tener la cédula de ciudadanía israelita. Se necesita haber nacido de nuevo, se necesita haber creído en el Señor Jesús. Por eso ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia, pero ahí es donde nos metemos en un problema, porque esto lo reclaman los mismos evangélicos y los mismos católicos. Y he escuchado cantidad de conferencias, debates entre ellos, diciendo cosas. Y por eso es que es interesante analizar lo que hablamos en la lección que el hermano Nelson, que estuvimos conversando, de lo que sucede hoy en día en el cristianismo. ¿Sí? En el cristianismo. En los tiempos de Israel, se dividió Israel en el pueblo del norte y el pueblo del sur. ¿Sí? Las 10 tribus y las 2 tribus, que después quisieron mezclarse. Y ahí es donde vino el problema, y por eso los judíos y los de Benjamín no se querían mezclar con las otras 10 tribus. Por eso la división y el problema entre los samaritanos y los demás, las otras tribus de Israel, los judíos principalmente, que es la última tribu que quedó. Ese era el problema. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Porque las 10 tribus habían adquirido mañas, se habían contaminado con los otros pueblos, tenían relaciones ilícitas, lo que el hermano Nelson leyó de Deuteronomio, cuando el Señor dijo que no hubieran casamientos con pueblos ajenos al pacto, no se mezclaran con ellos. Eso había sucedido, y por eso los de Judá rechazaban a los samaritanos y los aislaban. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día todo el mundo también quiere ser lo mismo, quiere ser el pueblo de Israel. Los evangélicos y los católicos también se dicen llamar el pueblo de Dios, y que también ellos reclaman que son el pueblo de Dios porque creen en Cristo. Y muchas cosas creen como anteriormente. Las 10 tribus que se contaminaron están representadas hoy en día por los evangélicos, católicos, porque estamos hablando del mundo cristiano. No hablamos de meter los islámicos, los budistas, nada de esto, los budistas, de otras religiones grandes, no. Estamos hablando del mundo cristiano. Y por eso se quiere consolidar algo que se llama ecumenismo hoy en día. Y es que no importa, lo importante es que adoramos al mismo Dios. Lo importante es que creer en Dios. Sí, claro, esa es la base fundamental, creer en Dios. Creer en Cristo principalmente. Sin Cristo no hay nada. Pero el problema, por eso en Mateo 7:23 el Señor le va a decir a muchos cristianos: no los conozco. Por eso es que nosotros debemos ser el pueblo que a su Dios conoce. Porque si usted no llega a conocer a Dios cuando sea el tiempo del fin, el Señor le va a decir también: no lo conozco, no lo conozco. Y quisiera, ojalá un día tuviera tiempo de sentarnos bastante rato, sentaditos en otro momento, y poder estudiar la Biblia, este tema bien a profundidad, que ustedes lo entendieran bien completo, porque aquí el espacio es muy reducido y le toca recortar muchas cosas. Que ustedes pudieran conocer mejor dicho, bien detalladamente.
Y por eso hoy en día ese ecumenismo quiere que nos unamos, que seamos lo mismo, que no importa las diferencias teológicas que nos separan. Sí, pero es que las diferencias teológicas son importantes, importantes. Y es lo que la iglesia de hoy en día, generalizando, el mundo cristiano no quiere entender, que el pueblo de Israel como nación, listo, ellos por haber rechazado a Cristo, ellos marcaron su condenación, ellos son enemigos, tienen otros pueblos como enemigos, porque desobedecieron al Señor, no acabaron por esos pueblos que eran paganos, sino que permitieron que vivieran en medio de ellos y los contaminaran. Y hoy todos esos pueblos que son islámicos, todos esos pueblos que están alrededor son enemigos de Israel, siempre han sido enemigos de Israel. Y Israel está pagando las consecuencias de sus errores. Lo otro que está pagando Israel es que Israel mismo, recordemos cuando Poncio Pilato se lavó las manos y le dijo al pueblo de Israel, yo soy libre de la sangre de este justo. ¿Qué dijeron los representantes de Israel en ese tiempo? Allá en Mateo 27, 25, no lo van a leer, dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban manchando de sangre la generación venidera, hermanos. Estaban dictando sentencia. Siempre les pasó eso, como en la parábola de los labradores cuando Cristo les preguntó, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Y ellos mismos responden, destruirá a los malos y arrendará la viña a otros. Ellos estaban profetizando su futuro. Y hoy en día, hermanos, debemos entender, hermanos, que para ser el pueblo de Israel, lo que nos va a caracterizar como pueblo de Israel es, primeramente, haber aceptado a Cristo en el corazón y guardar sus mandamientos, sus normas y sus preceptos, porque esa es la salvación. La salvación no es por obra, la salvación es por fe, pero es que la fe es una actitud. Las obras son la consecuencia de la fe, el fruto de la fe. Y el mundo cristiano quiere olvidar eso. Por eso usted va y los evangélicos, algunos mencionan algunos mandamientos, otros dicen, no, eso les dan poca importancia. Por eso rechazan el sábado. Toda esta clase de cosas. Y dicen, eso era para los judíos. Porque, hermanos, ¿para quién era el sábado? Primeramente era para todo el mundo. Pero después un día Dios llega y se lo entrega al pueblo de Israel porque era la nación modelo. Los mandamientos eran para Israel, los pactos eran con Israel, las promesas son para Israel, todo es para Israel. En ninguna parte Dios le dio mandamientos a los gentiles. Yo le digo a muchos evangélicos, ¿dónde está la lista de los mandamientos que Dios le dio a los gentiles? Los gentiles son ignorados. Nosotros fuimos añadidos, dice Romanos 11. Las ramas originales, hermanos, es Israel. Su fundamento, sus principios, sus enseñanzas, ese es. Y nosotros los gentiles éramos el olivo silvestre, el que nadie quería, el que nadie cuidaba, el que nadie cultivaba, y ellos eran las ramas naturales, el olivo de Dios. ¿Y qué hizo Cristo con nosotros? Por la falta de fe de ellos fueron cortados para que nosotros fuéramos injertados. Eso lo dice Romanos 11. Ahora nosotros fuimos injertados, pero mira el mundo cristiano, quieren ser injertados en el olivo. Pero los mandamientos, los principios, las normas, el sábado establecido por Dios a su pueblo, no, eso era para los judíos, dicen los evangélicos y los católicos. Pero sí quieren las promesas, por eso se reúnen todos los domingos. Por eso se reúnen en sus iglesias y solamente en esos espectáculos, solamente por lo general, solo se reúnen para reclamarle a Dios que los proteja, que les bendiga, que les prospere, que abunde en sus casas lo mejor. El evangelio de la prosperidad. Para eso sí, ahí sí aparecen. Ahí sí está el pueblo los que quieren ser el pueblo de Dios. Pero menciónenle los mandamientos. Menciónenle que hay que guardar el sábado, menciónenle que hay que cuidar el cuerpo. Menciónenle ustedes que hay alimentos impuros.
Y verá que esa parte no les gusta. Menciónenle ustedes que hay que sacrificar el alma, no para ganar la salvación por medio de eso, sino para purificar el carácter, que es tan necesario purificar. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sin la santidad nadie va a ver al Señor. Y las leyes y los mandamientos dados a Israel era para crear, para formar santidad en los seres humanos, en los creyentes verdaderos. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, el Padre está buscando adoradores, ¿sí? Y los verdaderos adoradores, se me trabó la lengua, adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor del pueblo de Israel? ¿Y qué dirá hoy Dios del mismo pueblo llamado cristiano? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas ¿de qué? De hombres. ¿Sí? Y por eso es importante, yo una vez le comenté a ustedes, hermanos, hablando con un pentecostal, un hombre curtido en la iglesia pentecostal, y yo le dije, ustedes están fuera del pacto, ustedes no son pueblo de Dios. Y yo, ¿cómo así? Y me puse a explicarle, le dije, mire lo que sucede, ustedes no están en el pacto, ustedes no han sido añadidos. Vayan a mirar el pacto, y lo llevé a Jeremías 31, que tanto les he hablado. El pacto que hace el Espíritu Santo, que lo hizo con Israel, siempre el pacto es con Israel. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo dice Jeremías 31, desde 31 en adelante. Lo dice Hebreos 8, 9, Hebreos 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Hermanos, está hablando de hoy. ¿Hoy existe el Israel y el Judá literales? No, es el Israel espiritual que recogió esos principios y valores dados a la nación judía y los vive hoy en día, los enseña, los predica, los promueve. Ese es el Israel y el Judá de hoy en día. A eso es que estamos llamados ustedes y yo, hermanos. Pero al mundo diciendo, comer cerdo no es malo. No importa, eso es satánico el que se pone a decir eso. Están satanizando los principios enseñados por Dios. Por ejemplo, la alimentación. Todo, hermanos, la salvación es un paquete. Entendamos eso, el mundo cristiano no lo quiere entender. La salvación es un paquete. Dios no solamente quiere llevarme al cielo, Dios quiere prepararme para el cielo, hermanos, entendamos eso. ¿Cómo va a ir alguien al cielo que no está preparado para el cielo, hermanos? Su casa está llena de joyas, ¿cómo va a invitar usted a un ladrón a su casa, hermanos? El mundo necesita saber esto. Dios va a llevar al cielo gente apta, gente preparada, que se humilló delante del Señor, que reconoció que es un pecador inmundo, porque así somos, y que acepta la transformación dada por Dios, por eso abraza sus leyes, sus mandamientos, sus normas, sus principios. Como cristianos debemos saber que lo único que quedó clavado en la cruz y que terminó hasta Cristo fue toda la ley ceremonial, que era sombra y figura del que había de venir. Todo, como dice Colosenses 2, todo lo que era comidas y bebidas, lunas de fiesta, sábados, no el sábado semanal. Las lunas nuevas eran sábados. Por eso dice lunas nuevas o sábados, porque así también se llamaban las lunas nuevas, sábados. Eran días de reposo. Los sábados ceremoniales también, hermanos, que podía caer cualquier día. Esos son los sábados ceremoniales, hermanos, podían caer cualquier día. Por eso cuando Cristo murió, justamente, cuando Cristo murió, el siguiente día era sábado. Él fue muerto un viernes. El siguiente sábado, dice la palabra de Dios, dicen los evangélicos que era un sábado doble. Porque justamente el sábado en que Cristo estaba en la cruz, estaba en la tumba descansando, era un sábado del séptimo día, pero también era un sábado ceremonial, por eso era un sábado doble.
era justamente, era la fiesta de los panes sin levadura. Y los evangélicos y los católicos no han entendido que la Biblia se refiere a esos sábados que tenían muchas preparaciones de comidas y bebidas, que hacían el presupuesto, el bolsillo del judío difícil. Y todas esas cosas terminaron con Cristo. Todo eso, lo que era sombra y figura. Y no han querido y se metieron con el cuarto mandamiento, atacaron la santa ley de Dios, cosa que es fatal. Y todo por una malísima interpretación de las Escrituras, pero sobre todo por un corazón desobediente. Siguieron el mismo ejemplo. Por eso es que Isaías dice, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios tiene que tener una señal que lo identifica. Y por eso Dios ha dejado una señal. Y ustedes y yo la conocemos, es su santa ley escrita aquí en la mente del corazón. Ese es el pacto colocado, sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, donde refleja con más luz el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso vamos a Éxodo 31, para que leamos un punto muy importante, hermanos, porque es necesario aprender, conocer todo esto, para que no nos envuelvan las tradiciones del mundo, para que no lleguemos a ser uno más del montón. Y no estoy haciendo un llamado a ser legalistas, sino a ser verdaderos seguidores de Dios, legítimos. Es Éxodo 31, versículo 16. A ser legítimos. Mire lo que el Señor les dice. Versículo 16. Dice, vamos a leer desde el 15, es Éxodo 31, versículo 15. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. En ese tiempo se pagaba con la vida. Era la ley mosaica. La ley, se aplicaba también en ese tiempo la ley del talión. Bueno, mira lo que dice el versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Lean conmigo, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como pacto que... Y más de ñapa dice, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Claro, la señal, lo mismo, y 20:20. Así que el 20:20 y 20:12 dicen lo mismo. Como dice Hebreos 4, versículos 9 y 10, porque ha quedado un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo de Dios descansa de sus obras como Dios descansó las suyas. Esto era un mandato para Israel, para el pueblo de Dios, que lo debe guardar de generación en generación para siempre. Mire, hermanos, les digo la verdad, a Israel de nada le sirve guardar el sábado hoy en día. La nación no sirve de nada. Yo creo que deberían irse mejor a divertirse. Porque el verdadero sábado ante los ojos de Dios solamente lo pueden guardar los redimidos. Israel rechazó al Señor, pero obviamente Dios no ha rechazado a Israel. Israel dijo que se apartó de Dios, porque la puerta está abierta. Pablo dice en Romanos 11 que Dios es poderoso para volverlos a injertar. Si ellos vuelven a la fe, Israel puede volver a ser conectado en el gran olivo de la salvación. Y entonces ese sábado, esos mandamientos escritos en piedra, que son eternos porque fueron escritos en piedra, escritos por el Espíritu Santo, porque eso lo dice la palabra de Dios, el dedo de Dios es el Espíritu Santo, y es el mismo que lo quiere escribir en la mente y en el corazón suyo y mío. Eso es lo que va a identificar al verdadero pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios del último tiempo, la última generación. Por eso la iglesia adventista, a pesar de los errores que cometemos, porque no miremos a las personas, Dios no nos puso a mirar a los demás como algo en que apoyarnos o algo en que separarnos, no, nada. Dios no nos puso a juzgar a nadie, nos puso a que analicemos nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia y que cambiemos nuestra actitud, nuestra vida.
pero me refiero es a la enseñanza de la iglesia. Esta es la iglesia que tiene establecidos los principios y valores originales de la palabra de Dios. Hemos sido llamados a levantar los muros caídos, el camino para andar, las calzadas para andar, lo establecido por Dios desde el principio. Un pueblo que se alimenta bien, un pueblo que guarda las leyes de salud, porque eso es importante también. Recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el mundo lo está mirando solamente desde el punto de vista espiritual, en el contexto de abandonar también los principios establecidos por Dios para formar cuerpos sanos, para que cuidemos la poca salud que tenemos, porque una persona enferma no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, no puede servirle a Dios. Pero al mundo no le sirve eso, al mundo no le conviene eso. Buscan una religión, un cristianismo liviano, sencillo, fácil, sin compromisos. No, eso de ayunar, eso de esas cosas, de guardar el sábado, eso no, ahora somos libres por la sangre de Cristo. Entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. Se podría decir, se puede aplicar esa cuestión en ellos. Entonces debemos entender esto, ¿por qué somos llamados? ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Y por qué? Debemos rechazar, no permitamos que las influencias de los demás nos contaminen, pero esto no quiere decir que nos aislemos como lo hizo el pueblo de Israel de los demás. Debemos derribar las barreras culturales, lo que veníamos hablando en la lección, como hizo Cristo con la mujer samaritana, no para igualarnos como ellos en las cosas malas que hacen, sino para tratar de traerlos a la razón, traerlos a la palabra de Dios, traerlos a guardar los principios establecidos por nuestro Señor. Y mire, algo muy importante, hermanos, que dice Romanos 11, porque esto hay que enseñarlo a la gente, hay que enseñarle a los evangélicos, hay que enseñarle a los católicos, toda esta clase de cosas, los que han olvidado la ley. Mire lo que el Señor dice. Miren lo que el Señor dice, la advertencia que nos dice a nosotros, por eso es lo que yo les digo en esta mañana. Romanos 11, versículo 21. Miren la advertencia. Voy a leer desde el versículo 19, para que entendamos el contexto de Romanos 11. Dice, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Se refiere a Israel, ¿verdad? Y nosotros los gentiles fuimos injertados. Muy bien. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Lo que les digo, ahora somos el pueblo de Israel por la fe, ¿sí? Pero dice, así que no te jactes, sino teme. Le está diciendo al mundo cristiano, ¿sí? Bueno, ustedes fueron unidos, fueron ligados al olivo de Dios por la fe, muy bien. Pero acuérdense que si a Israel no se le perdonó su incredulidad, que fue testificada por medio de una desobediencia a los mandatos de Dios, un rechazo a Cristo, un rechazo a su ley en realidad. Miren lo que dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto es para el mundo cristiano. Si Dios no le perdonó a Israel violar su santa ley, pisotear sus principios y sus valores, a nosotros los gentiles tampoco nos va a perdonar. Eso es una situación bastante tremenda. Leamos el versículo 30. Dice, como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Hermanos, estamos llamados, somos el pueblo de Dios. Esta iglesia es la iglesia santa de Dios, el remanente. Pero, nuestra vida cristiana debe ser una vida de consagración, debe de ser una vida de entrega, entendiendo las cosas, lo que Dios quiere. Por eso vienen pruebas a nuestra vida. Entendamos por qué vienen las pruebas, que el hermano ahí me hablaba en esta mañana. No mires las pruebas como un rechazo, no mires las pruebas como que Dios te está castigando. No, las pruebas no se miran de esa manera. Las pruebas se miran en el contexto de que Dios te está purificando. Porque necesita sacar de nosotros mucha escoria. Somos oro puro. Las pruebas van a probar si tú eres oro o eres hojarasca o eres madera o eres otro metal. Porque si no eres oro, te vas a quemar con la prueba. Pero si eres oro, vas a salir refinado y vas a salir preparado para el reino de los cielos. Termino con Romanos 12. Romanos 12:1, que dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo ruega, en ese tiempo rogaba a los suyos y dejó ese legado, eso escrito quedó ahí para nosotros. Y es como si nos hablara y nos dijera en esta mañana: por eso, hermanos de la iglesia de Maranata, os ruego, les suplico que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo a Dios, que ese es el verdadero culto. Culto no es venir aquí, reunirnos y pasarla agradable. El verdadero culto es una vida consagrada a Dios, entendiendo que nos estamos preparando, hermanos, para la patria celestial. Como les dije, Dios no solamente quiere llevarnos al cielo, sino hacernos aptos para el reino de los cielos. Porque si con este carácter, sin purificación, llegáramos al cielo, dentro de poquito tiempo el cielo sería otro infierno. Porque el problema del hombre se llama pecado. Y mientras eso no salga de nuestra vida, donde vayamos, lo vamos a contaminar. Y el mundo cristiano no quiere entender eso, pero nosotros, por eso dice el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque esto es palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Ojalá en otra oportunidad podamos estudiar más detenidamente esto. Hay muchas cosas que aprender, que conocer. Pero hoy les he dado un pequeño abrebocas y algo para que ustedes se sientan motivados. Adelante, hermanos, en esta lucha. Nadie dijo que era fácil. El Señor lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Adelante en nuestra fe, adelante, Señor, hermanos, en esta comunión con Dios, cada día, en esta preparación, porque los grandes días están por llegar. Dios los bendiga. Vamos a colocarnos en pie, vamos a cantar ese himno nuevamente. El pueblo que a su Dios conoce. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque has dejado revelado todas estas cosas, Señor. Y nos has permitido a nosotros conocerlas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Que podamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Que hoy poco el mundo cristiano hace, Señor. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Tienen las tinieblas por luz. Y esto es algo, y han puesto la luz por tinieblas también. Y esto es algo fatal. Señor, el mundo nos ha envuelto en costumbres y tradiciones humanas. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos, Señor, de prueba, donde tu pueblo será probado al extremo.
Y solamente los que hayamos construido en la roca que se llama Cristo Jesús, y hayamos sido limpiados por su palabra, Señor, como lo dices tú mismo, por la obediencia a tu santa ley, seremos los únicos que nos mantendremos de pie, Señor, en estos tiempos del fin. Por eso ayúdanos a hoy, Dios mío, dejar las cosas que tengamos que dejar. Danos un corazón contrito y humillado. Tu pueblo necesita dar los frutos que tú reclamas en tu viña, Señor. Frutos de amor, frutos de fidelidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre, de todas estas cosas, de paciencia, Señor. Frutos de arrepentimiento en nuestros corazones. Que podamos entender y reconocer que somos malos y que necesitamos de la purificación, Señor, que tú haces por medio de guardar tu santa ley, por amor a tu santísimo nombre, como lo dices en Juan 14:15. Que si te amamos, guardaremos tus mandamientos. Bendito Padre, ayúdanos a mantenernos de pie mientras muchos caen. Ayúdanos, Señor, a hacer fortaleza también a otros, a llevar esta enseñanza, este mensaje a muchas personas que no lo conocen, que están en una esperanza vana, en un cristianismo muy liviano, en un cristianismo irreal, que están construyendo su fe no en la roca, sino en arenas movedizas, en culturas, en enseñanzas y mandamientos de hombres, que son peligrosos. Han dejado, Señor, las fuentes de agua viva por cisternas rotas que no pueden sostener el agua, Señor. Ayúdanos a brillar en este mundo de tinieblas. Que todas estas enseñanzas, todo este maravilloso evangelio que le has dado a tu iglesia, Señor, lo podamos comunicar a otros. Que podamos enseñarles tus verdades y la necesidad de volver a tu ley. Que la gente pueda entender, que el mundo pueda darse de cuenta que lo que se necesita para que no hayan calamidades en tierra y aire, no es que los gobiernos hagan cambios en sus estructuras, en sus financiamientos para conservar la naturaleza, cosas que obviamente se deben hacer, pero que en realidad ese no es el problema es el pecado, la desobediencia a tu santa ley, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Ese es el principal problema, por eso ciudades, naciones enteras van a ser consumidas, porque olvidaron tu ley, dice Isaías, porque abandonaron tus mandamientos, porque se dedicaron al vicio, a la satisfacción propia, porque olvidaron, Señor, todos tus principios, tus ordenanzas, tus mandamientos establecidos desde un principio y para siempre, que forman un pueblo sano, un pueblo verdaderamente santo, convertido, preparado para el cielo nuevo y la tierra nueva, Señor. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, que la bendición tuya jamás se aparte de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Bendícenos y acompáñanos, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.